La espada del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 37. Honor se sentó al borde de la terraza sin barandilla de la oficina de Dimitri, con las piernas colgando hacia afuera. Si caía, el salto sería terrible, pero suponía que alguno de los ángeles que estaban bajo la atraparían. Por supuesto, no tenía intención de comprobarlo. No tenía ningunas ganas de morirse pronto. No después de lo mucho que le había costado regresar la última vez. Se le atascó el aliento en la garganta al aceptar conscientemente aquella idea imposible, pero cierta. Era tan real como el horizonte de Manhattan. Tenía ante ella, con el brillo del acero recortado contra el cielo azul, veteado de blanco. Los recuerdos se habían sucedido en cascada desde que despertara a primera hora de aquella mañana, llorando con tanta fuerza que aún le dolía el pecho, los ojos y la garganta. Es mi marido. Quizá no legalmente, pero en opinión de su alma, Dimitri le pertenecía para siempre. Cuando la puerta corredera se abrió a su espalda, echó un vistazo por encima del hombro, esperando ver al hombre que ocupaba sus pensamientos, pero no lo era. Sonrió al ver a la cazadora que se sentó a su lado. ¿Cómo te has llegado hasta aquí? El sistema de seguridad es impenetrable. Sweeney balanceó los pies. Me he ganado a Ilium con salamerías. No sabía que lo conocieras. No lo conocía, pero ahora sí. Los ojos castaños oscuros de Ash estaban llenos de una intensidad líquida concentrada en Honor. Ha dicho que necesitas a una amiga. Yo ya lo sabía, pero me he hecho la tonta. ¿Qué te pasa? Honor volvió la cara hacia el viento para dejar que le echara el cabello hacia atrás y lo enredara tanto como le había hecho Dimitri en la cama. Nunca me creerías. Se hizo un largo silencio antes de que Sweeney hablara. ¿Recuerdas el día que nos conocimos? Lo recordaría a la perfección. Había sido en un ruidoso bar lleno de cazadores y mercaderías. Habían reído, habían bebido y habían comido todo tipo de fritos. Enterraron las semillas de lo que acabaría siendo una profunda amistad. Y luego, cuando salieron por la puerta, me dijiste que era un alma antigua, susurró Honor. Un alma perdida. Pues sigue siendo un alma tan antigua que se me encoge el corazón. Ash se inclinó para que los hombros de ambas se tocaran durante un instante. Pero ya no estás perdida. Estremecida, Honor apoyó la palma de las manos en la rugosa superficie sobre la que estaban sentadas. Sabía muy bien que ya no había necesidad, porque la barrera entre el pasado y el presente se había desviado con la tormenta de lágrimas y ahora por fin podía ver a la mujer que había sido con la misma claridad que a la mujer que era en el presente. Los recuerdos recién aflorados le causaban un sufrimiento desgarrador. La idea de perder a Caterina y a Misha no podía soportarlo, pero recordaba y comprendía también algo mucho más hermoso. Amada. Había sido amada y la amaban de nuevo, pensó al acordarse. En los brazos se la habían estrechado con fuerza aquella misma mañana. Quizá Dimitri no fuera capaz de decirlo nunca, ya que su esposo se había convertido en una espada afilada y letal, pero ella lo sabía. Lo que no sabía era si su hermoso y malherido Dimitri estaría dispuesto a escuchar lo que tenía que contarle. Pues sigue siendo un alma tan antigua que se me encoge el corazón. Ash se inclinó para que los hombros de ambas se tocaran durante un instante. Pero ya no estás perdida. Estremecida, Honor apoyó las palmas de las manos en la rugosa superficie sobre la que estaban sentadas. Había sido muy bien que ya no oiría más susurros de una vida pasada. Ya no había necesidad, porque la barrera entre el pasado y el presente se había desvanecido con la tormenta de lágrimas, y ahora por fin podía ver a la mujer que había sido con la misma claridad a la mujer que era en el presente. Los recuerdos recién aflorados le causaban lo suficientemente desgarrado. La idea de perder a Caterina y a Misha no podía soportarla, pero recordaba y comprendía también algo mucho más hermoso. Amada. Había sido amada.
Y la amaban de nuevo, pensó al recordar que los brazos que la habían estrechado con fuerza aquella misma mañana. Quizá Dimitri no fuera capaz de decirlo nunca, ya que su esposo se había convertido en una espada afilada y letal, pero ella lo sabía. Lo que no sabía era si su hermoso y malherido Dimitri estaría dispuesto a escuchar lo que tenía que contarle. Dimitri contempló a las dos mujeres sentadas en la terraza y se aseguró por tercera vez de que los ángeles que esperaban abajo estaban preparados para acogerla si era necesario. Debería salir afuera y obligarlas a entrar, dijo a Rafael, cuando el arcángel entró en la sala y se situó a su lado. Sí, dijo Rafael, sería una escena de lo más divertida. Dimitri miró al arcángel con expresión siniestra. Tu consorte es una mala influencia. Mi consorte acaba de reunirse con tu mujer. Al verse, Dimitri vio que Elena aterrizaba con algo de torpeza, aunque sin problema en la terraza. La mujer alzó el puño en el aire para expresar su triunfo antes de sentarse junto a la cazadora de piernas largas y ojos oscuros que era la mejor amiga de Honor, y según los informes que tenían sobre ella, una criatura extremadamente dotada de cosas que la mayoría de los humanos no aceptaban. Los inmortales, por el contrario, habían vivido demasiado tiempo para tomarse aquellas cosas a guasa, y por esa razón vigilaban a Ashwini. Javier la corteja. Creo que ha llegado el momento de traerlo, dijo el arcángel. Le daré tiempo de sobra a Veneno para asegurar una transferencia fácil. Dimitri asintió con la cabeza, sintió una paz asombrosa al ver reír a Honor, cuyo cuerpo quedaba medio oculto tras las alas extendidas de Elena. A Veneno le vendrá bien trabajar con Galen. El vampiro era fuerte, pero joven, y podía llegar a ser impulsivo. Galen, en cambio, era tan estable y firme como una roca. Estoy de acuerdo. Las alas de Rafael emitieron un leve susurro cuando el arcángel le sacudió para acomodarlas. Hablé con Audán, y no ha cambiado de opinión. Dimitri pensó en el extraordinario ángel atormentado y se preguntó si encontraría lo que buscaba en aquella ciudad, descarada e impetuosa, llena de vida. ¿Crees que es el comienzo de tu curación? Quizá. Hizo una pausa serena. Nosotros seremos su escudo, Dimitri. Sí. ¿Y el joven ángel? Descansando. Su voluntad es fuerte. Esto no podrá con él. Bien. Fueran, las mujeres seguían charlando mientras sus melenas se enredaban por la acción del viento. Los mechones casi blancos de Elena se entremezclaban con los brillos de mechones negros de Sweeney y los rizos suaves de Honor. Formaban una imagen en la cual cualquier hombre se fijaría. No somos los que éramos hace 2 años, Rafael. ¿Lamentas ese cambio? No. Aquella tarde, Honor desafió a Dimitri a una sesión de entrenamiento y perdió. Esa misma noche, él se la llevó a la cama y la obligó a tumbarse para deleitarse con ella. ¿No habías dicho algo sobre un látigo de terciopelo?, preguntó Honor, con una voz susurrante cargada de anhelo y excitación. Y un instante después, él mordió el labio inferior. Dimitri se apoderó de su boca con una necesidad feroz, y el aroma del deseo de Honor se tornó en impregnar el ambiente. Tras inspirar con fuerza para llenarse de aquel aroma, Dimitri la obligó a tenderse de espaldas y agarrarse con las manos a los barrotes de becerro. Luego, besó y saboreó cada centímetro de su cuerpo, desde la suave calidez de su frente hasta el hueco de su garganta y la punta arrugada de sus pezones, donde se demoró un momento hasta que estuvieron húmedos y endurecidos. Desde allí se trasladó al ombligo, pero por trémula protuberancia en su entrepierna, bajó hasta la curva de su rodilla y finalmente hasta el elegante arco del pie. Honor, que respiraba con jadeos entrecortados, hizo un gesto negativo con la cabeza cuando él le pidió que se diera la vuelta. Honor, era una orden. No. Lo miró con ojos hechizantes, llenos de una rebeldía, que era en sí misma una invitación. Su cuerpo estaba tan sensibilizado que cuando Dimitri le hizo el dedo entre sus piernas,
Honor se sacudió y cerró los ojos y los muslos a punto de alcanzar el orgasmo. «Dimitri». «No», dijo él, que apartó el dedo y agarró la cabeza para hablarle al oído. «No pienso recompensar tu mal comportamiento». Sin el más mínimo arrepentimiento, ella empezó a besarle la mejilla y la mandíbula. Lo llenó de besos suaves y húmedos que hacían que su erección palpitara bajo los pantalones negros de vestir que aún se había quitado. Ella, sin embargo, estaba desnuda. Su piel era como la seda caliente y su sangre, cálida y excitada. Lo atraía como una erótica adicción que aún no podía permitirse. «¿Sirven de algo los sobornos?», preguntó ella, antes de darle otro beso. Dimitri presionó su abdomen con la mano para que él volviera a tumbarse a sus espaldas. «Acabas de romper esta regla». Le había ordenado que se tendiera y no se moviera. «No te vas a apiadar de mí, ¿verdad?», preguntó con voz ronca cuando él se levantó de la cama para dirigirse al armario, aunque mantuvo la promesa que le había hecho al principio y se quedó en la cama. «Deberías saber lo que puedes esperar de mí», dijo él, al tiempo que cogía un suave látigo de terciopelo que no había sido utilizado nunca. En realidad jamás había utilizado nada de lo que había en la habitación. Había hecho una cama para Ingrid y de la misma forma había remodelado aquel dormitorio para Honor. Acarició el látigo con la mano y sacudió el extremo sobre el brazo para asegurarse de que no le causaría dolor, tan solo el más agonizante de los placeres. Cuando se volvió hacia ella, Honor contempló el látigo y retorció las cadenas de una forma que indicaba que estaba muy cerca del límite. Dimitri esbozó una sonrisa y deslizó los extremos del látigo desde su pecho hasta la pierna. «¿Dónde te gustaría que te azotara?», murmuró. Rodeó los pechos con las trenzas. «¿Aquí?». Luego las bajó un poco hasta los muslos. «¿Aquí?». Volvió a subir y deslizó el mango por los pliegues de su zona más íntima. «O quizá aquí». Honor gritó, y Dimitri supo que estaba al borde del precipicio. Se apartó un poco, volvió a coger el látigo por la empuñadura y lo sacudió. Las colas de terciopelo besaron la piel sonrojada de sus muslos, y los gemidos de Honor se transformaron en un lamento gutural. «Sepáralos más», le ordenó. Ella separó las piernas y lo miró a los ojos. La siguiente caricia fue en la parte interna de los muslos y pudo ver la tormenta que se originaba en sus ojos verde bosque. Volvió a sacudir el látigo con precisión para que el terciopelo cayera sobre los pliegues húmedos de su entrepierna. Honor alcanzó el orgasmo con un grito y se aferró con fuerza a la barra del cabecero, pero con los pechos enrojecidos y la espalda arqueada, puesto que deseaba que lo disfrutara, que saboreara hasta la última gota del éxtasis. Dimitri sacudió el látigo una vez más, y esta vez sobre sus pechos. El placer la inundó por completo y la volvió más hermosa aún. Dimitri dejó el látigo y se quitó la ropa. Se situó entre sus muslos y se hundió en su interior mientras ella bajaba de las alturas, todavía estremeciéndose por el placer. Los músculos de su vagina se contrajeron a su alrededor y estuvieron a punto de hacerle perder el control. Pero tenía siglos de experiencia y su intención era prolongar el placer de esa noche. Con un gemido, Honor lo sujetó con fuerza mientras él se mecía dentro de ella con embestidas lentas y suaves, que prometían pero nunca daban. El sudor empapaba sus cuerpos después de 10 largos minutos, y aquella mujer que ya era su mujer yacía de espaldas aferradas a las sábanas e intentaba obligarlo a penetrarla, hasta que el fondo empujándolo con los tobillos que había enlazado sobre su espalda. «Más rápido». «Gané la sesión de entrenamiento», le recordó Dimitri. «Puedo hacer lo que quiera». Se inclinó para lamer una gota de sudor que bajaba por su garganta. «Y ahora mismo quiero poseerte lentamente, con delicadeza». Honor, que respiraba con fuerza y dificultad, trató de meter la mano entre sus cuerpos. Dimitri se la impidió y la sujetó la muñeca por encima de la cabeza antes de hacer lo mismo con la otra. «Chica mala». Sin dejar de mirarla a los ojos, volvió a hundirse en ella muy despacio y entonces la oyó gemir de frustración. «¿Estás asustada?», le preguntaba en serio porque
la tenía inmovilizada. No. Honor se incorporó un poco para morderle la mandíbula. Pero tú deberías estarlo. Dimitri motivó las caderas de Honor en círculos y las amó de una forma que hizo que Honor cerrara los ojos y arqueara la espalda para acercarle los pechos a la boca. El vampiro aprovechó la ocasión para succionar sus pezones mientras seguía atormentándola con movimientos lentos de las caderas. Cuando alzó la cabeza para reclamar un beso, ella le chupó la lengua y luego hizo una cosa que siempre le había hecho perder el control, incluso antes de la conversión. Le acarició el cuello con la nariz y apretó los dientes en la zona donde más se apreciaba el pulso antes de lamerla con la lengua. Con un gruñido, Dimitri le soltó las muñecas para agarrarle el cabello y apartarla de su garganta con mucho cuidado. Un instante después, se hundió en ella hasta el fondo. Honor jadeó. «Ay, Dios mío, ¿dónde has aprendido eso?», susurró él, mientras levantaba una rodilla con la otra mano para separarle más las piernas. Era una caricia muy específica, una que había descubierto con Ingrid. Desde entonces, otras mujeres, incluida Fabashi, habían intentado acercarse a su garganta, pero él jamás le había dejado desprotegida. Hasta ese momento. Te negaste a enamorarte de ninguna otra mujer, Dimitri. Era un susurro con el impacto de un disparo. Así que he vuelto contigo, esposo. Todos los músculos del cuerpo de Dimitri se contrajeron. No. La respuesta de Honor a aquella dura palabra no fue lo que él había previsto. No pasa nada. Cubrió su rostro con ternura y esbozó una sonrisa burlona. Sus ojos brillaban con un amor tan profundo que Dimitri creyó ahogarse en un fulgor verde bosque. No hace falta que me creas, ni que me consideres cuerda. Solo permite que te ame. Las siguientes palabras las pronunció en una antigua lengua olvidada, el dialecto que habían hablado en una pequeña aldea convertida en polvo muchísimo tiempo atrás, un dialecto que solo Dimitri recordaba. Sin embargo, la suave cadencia del idioma salía de los labios de Honor como si ella se hubiese creído en aquel mismo campo y bailado bajo aquel mismo sol brillante. Lo cierto es que siempre he sido algo alocada en lo que a ti se refiere. No puedo, empezó a decir Dimitri, porque lo que ella le ofrecía era demasiado, un regalo demasiado doloroso. Shh. Ella enterró los dedos en su cabello. No pasa nada. No, sí que pasa. Y pasaría hasta que obtuviera la respuesta que necesitaba. Siempre tan cabezona. Honor lo besó lenta e intensamente y le rodeó la cadera con las piernas para que no se alejara. Debería haberlo esperado del hombre que una vez escaló la ladera de una montaña para traerme flores silvestres. Dimitri se estremeció de arriba abajo por el peso de los conocimientos que había en aquellos ojos, en sus caricias, en su voz. Todas las pequeñas cosas que Honor había hecho y que había despertado sus recuerdos, el eco de la alegría de Ingrid rompiéndole el corazón cuando era Honor quien reía, lo mucho que lo conocía, todo aquello desató el caos en su interior y lo dejó tan solo una hambrienta necesidad. Déjame darte lo que necesitas, esposo. He esperado durante demasiado tiempo. Eran palabras hechizantes, mezcladas con un deseo exquisito que lo abrazaba. Bebe. El último rostro de su autocontrol se desvaneció. En un rugido, Dimitri se hundió en ella una vez y otra, hasta que ella empezó a contraerse de nuevo a su alrededor. Él alcanzó un orgasmo tan satisfactorio que ni siquiera recordaba haberle clavado los colmillos en el cuello. Un instante después, el sabor acre y salvaje de su sangre lo atacó con la ferocidad de una tormenta, y de pronto sintió una nueva erección. Honor se quedó atónita al notar que Dimitri comenzaba a moverse de nuevo. Sus colmillos parecían inyectar placer líquido en su organismo, un placer lánguido y persuasivo, que sabía a pecado y a cosa deliciosamente perversa, un placer tan distinto al que había experimentado en el sótano. En el mero hecho de compararlo resultaba absurdo. Solo un gemido ante la enorme oleada de éxtasis que recorría sus músculos y su cuerpo entremecido. Acogió la rígida embestida de su esposo con un entusiasmo. Dios, Dimitri. La enorme erección
Acarició los tejidos internos hinchados y le provocó demoledoras oleadas de placer un instante antes de que él agachara la cabeza para alimentarse de su cuello. Honor lo agarró del pelo para impedir que se apartara. La abrasadora sexualidad del momento estaba teñida de una ternura embriagadora. Dimitri succionó con fuerza y ella se estremeció de arriba abajo, con un profundo gruñido de satisfacción. Dimitri se retiró un poco y volvió a hundirse en ella, para llevarla a un orgasmo que parecía interminable. Aún le temblaban los músculos cuando, tras interrumpir el beso de sangre, Dimitri lamió las diminutas heridas, volvió a chuparle la piel y alzó la cabeza. No hemos acabado, le susurró al oído, al ver que ella apartaba las piernas de su espalda, demasiado agotada para sostenerlas. Dimitri metió la mano entre su cuerpo y le pellizcó el clítoris con pequeños dedos que le conocían demasiado bien. Honor alcanzó de nuevo el orgasmo, un orgasmo intenso, casi demasiado intenso. No puedo más, dijo con un gemido. Embustera. Dimitri realizó un movimiento circular con las caderas y ella no pudo evitar acercarse a él, acariciarle el pecho y los brazos. Su esposo tenía una paciencia infinita y esta vez no pensaba darle lo que deseaba. Lo estaba media hora después, cuando le chupó la garganta, le arañó la espalda y lo amenazó con clavarle una espada. Solo, cuando oyó su grito de frustración, salió de ella, le separó los muslos y agachó la cabeza para succionarle el clítoris. El impacto erótico fue tan intenso que abrazó sus terminaciones nerviosas y la dejó extenuada. Estaba casi segura de que había perdido la conciencia durante un instante, cuando por fin alzó los párpados, vio a su guapísimo y peligroso Dimitri, hundiéndose en ella con una embestida animal y posesiva. Capítulo 38. Después de ducharse, charlaron sentados en la cama. Honor se recostó en el pecho de Dimitri. Su cuerpo suave y delicado le pertenecía. Era total y absolutamente suyo. No podía ocultarte esto, dijo, mientras Dimitri le acariciaba el pelo que él mismo le había secado mientras permanecía acurrucada contra él, perezosa y saciada. Pero estaba preparada para que no creyeras ni una palabra. Pensé que tardarías años en tener que demostrártelo. Dimitri cogió su mano y se la colocó encima del corazón. Una parte de mí lo supo desde el principio. Ella moraba en su interior. El alma de Honor había obligado a la suya a salir de la superficie. Lo que pasa es que no estaba listo para aceptarlo de manera consciente. Honor era la valiente, la única que había dado un salto de fe. La cazadora cerró el puño. Sé que esto te dolerá mucho, pero necesito que me respondas a una pregunta. Sus ojos brillaban a causa de las lágrimas, como joyas bajo la lluvia. Misha. ¿Qué le hicieron a Misha? Sintió un ardor abrasador en el pecho, el aroma de la piel y los músculos quemados, los gritos silenciosos de su cuerpo. Sin embargo, mantuvo la boca cerrada, aunque eso estuvo a punto de contárselo el último vestigio de cordura. Ya está, amante mío. Ahora nunca me olvidarás. Los labios rojos de Isis besaron la carne rugosa y abrasadora antes de introducir la lengua en la herida, todavía dolorosa. Siempre me llevarás dentro. Su rostro perfecto permanecía sereno mientras cogía el hierro que lo marcaba y le apretaba contra la piel por segunda vez para asegurarse de que sus palabras eran ciertas. La negrura lo envolvió por fin, y cuando despertó, su pecho estaba rígido a causa de una cicatriz tan gruesa que pensó que jamás podría eliminarla. Al alzar la vista, vio que Rafael contemplaba la marca con una gélida intensidad que hablaba de muerte. El ángel no dijo nada, pero cuando sus ojos se encontraron, tiró de la cadena que mantenía su corazón izquierdo anclada a la pared. La mente nublada de Dimitri tardó un rato en ver con claridad y entender. La piedra se estaba agrietando. Lo habían inmovilizado durante un año, pero Rafael había debilitado sus ataduras lo suficiente para poder liberarse de ellas. Ahora, Dimitri solo tenía que sobrevivir.
recuperar las fuerzas una vez más, y eso fue lo que hizo, a pesar de que Isis había estado a punto de acabar con él para siempre. Sin embargo, no lo hizo para matarla, aunque ese objetivo era una necesidad febril en su sangre. Lo hizo para poder abrazar a su hijo una vez más, el único miembro de su familia que le quedaba. «Shh, Misha», dijo con la garganta destrozada cuando su hijo gritó y se sacudió. Su diminuto cuerpo estaba sujeto a la pared para que el grillete que le rodeaba en el cuello. «Papá estará contigo enseguida y lo solucionará todo». Ya había cumplido su promesa. Le había dado paz a su hijo. La culpabilidad por lo que había hecho lo sacudió con fuerza. Isis intentó convertirlo. Ella soltó un gemido horrorizado. Era demasiado joven. Sí. Dimitri podía expresar su dolor con palabras. Cuando Honor le cubrió las mejillas con las manos, agachó la cabeza y dejó que ella besara los párpados, los labios. Lo entiendo. Su voz era un susurro ronco. No pasa nada, Dimitri. Era lo único que podías hacer. Dimitri no había llorado, no desde hacía casi 1000 años, pero en ese momento recordó la agonía que había sentido al acunar el cuerpo de su hijo, al mirar aquellos ojos confundidos y febriles, unos ojos cargados de sufrimiento y de una demencia que había hecho que Misha intentara devorar su propia carne. Recordó haber mirado aquellos ojos hasta el final, hasta que acabó con la vida de su valiente y precioso hijo. Y tras recordar todo aquello, un río de sufrimiento se abrió paso dentro de él. Se habría ahogado de no ser por la mujer que lo abrazaba en medio de la tormenta, y cuyas lágrimas se mezclaban con las suyas. Una mujer cuyas manos le concedían el perdón por crímenes que él mismo jamás se había perdonado. Era su padre, dijo mucho rato después. Caterina, Misha. No pude protegerlos, a ninguno de ellos. No puedo protegerte a ti. Honor negó con la cabeza. Luchaste por nosotros, renunciaste a tu orgullo, a tu cuerpo, a tu libertad, pero sobre todo nos amaste tanto que ninguno de nosotros supo lo que era vivir sin que lo adoraran. Cubrió su rostro de nuevo y apoyó la frente en la suya. Si yo he tenido una segunda oportunidad, ¿no crees que nuestros hijos también la tendrán? Aquel susurro se desvaneció y el dolor de la pérdida, pero lo conmovió con un atisbo de esperanza, y el mero hecho de tener a esa mujer entre los brazos era un regalo inimaginable. Honor e Ingrid le daba igual, ya que la esencia vital de su mujer estaba grabada en el fuego de su alma. Ingrid vive otra vida, era otra mujer. Le dio un beso en la mandíbula y ahí continuó frunciendo el ceño. Soy Honor, así que no empieces a pensar que voy a ponerme faldas o a convertirme en una ama de casa. Puedes hacer lo que desees, dijo él, siempre que no te alejes de mí. Eso no lo permitiría, y no podría soportarlo. Te he esperado durante casi 1 millar de años. No puedo concederte esta distancia. Pasó un buen rato antes de que volvieran a hablar, ya que su necesidad de ella era un pozo sin fondo que jamás se saciaría. Dimitri, no siento ninguna necesidad de poner distancia entre nosotros, aseguró, mientras le echaba el cabello hacia atrás. Luego le acarició la mandíbula. No dejaba de demostrarle su amor. El puesto de profesora de lenguas antiguas en la Academia del Gremio sigue libre. Pienso encargarme de él. Bien. Dimitri le cogió la mano y se la llevó a los labios para besarle los nudillos. Nos casaremos en cuanto despunte el alba. Su esposa llevaría su anillo, en todos los sentidos posibles. ¡Qué anticuado! Sus risas nuevas y conocidas al mismo tiempo lo envolvían y lo apresaron. Espero que sepas que tú también llevarás oro. He esperado una eternidad para volver a llevarlo. Ella era la dueña de su cuerpo y de su alma. Soy tuyo, para siempre. Los ojos de Honor se llenaron de lágrimas. Te amo, Dimitri. Te amo. Aunque ya no sea el hombre bueno que conociste una vez, no volvería a hacerlo jamás. Su alma estaba demasiado magullada, demasiado tiznada de violencia y oscuridad. Ambos estamos un poco balupeados.
pero eso solo hace que las cosas sean más interesantes. Dimitri quería reír, pero sentía una opresión en el pecho. ¿Quieres convertirte, Honor? Si elegía la vida efímera de una mortal, esa vez él moriría con ella. No había elección posible. Honor se quedó inmóvil. No soportaría ser la esclava de nadie, Dimitri. Jamás. Eso no supondrá un problema. Y luego, puesto que aquella era su Honor, la persona que lo conocía mejor que nadie en el mundo añadió, «Solo me servirás a mí». Hombre arrogante. Se elevó de sentarse encima de él y le frotó la nariz con la suya de aquella forma tan familiar. En un principio había pensado que jamás podría convertirse en uno de los monstruos, pero luego me he dado cuenta de que nosotros nunca hemos tenido una oportunidad, Dimitri, y quiero tenerla. Quiero vivir un centenar de vidas a tu lado. Dimitri no le dio ocasión de cambiar de parecer, ansioso por disfrutar de cada instante a cada segundo. Iniciaremos el proceso después de la ceremonia matrimonial. ¿Crees que el gremio me aceptará de todas formas? Parecía preocupada. La academia nunca ha tenido prejuicios contra instructores vampíricos, pero mis amigos, si son tus amigos, estarán de tu lado. Sí tenía fe en la amistad que había forjado. Honor apoyó la cabeza en el pecho de Dimitri, consciente de que había luchado con la misma muerte para volver a verlo. Dime lo que hiciste, lo que viste después de que yo muriera. Una mano fuerte, posesiva y oscura, le agarró del pelo. He vivido muchísimos años. Da igual, replicó ella al tiempo que extendía los dedos sobre su corazón. Tenemos toda la eternidad. Hasta aquí el último capítulo de La Espada del Arcángel. Espero que hayan disfrutado mucho este libro. Gracias por escucharme.